El Ara no solo diseñaba edificios, diseñaba sueños. A sus 26 años, su mente era un torbellino de ideas, todas ellas centradas en un solo propósito: crear algo que se erigiera hacia el cielo, pero que estuviera arraigado a la tierra. Su gran proyecto, el Jardín Elevado, era un concepto revolucionario, un rascacielos ecológico que produciría su propia energía, purificaría el aire y albergaría un ecosistema de flora y fauna en su interior. Era la mezcla perfecta de su genio como arquitecta y su profundo respeto por la naturaleza. Durante años, su propuesta había sido rechazada. Los inversores la veían como un proyecto demasiado ambicioso, un sueño inalcanzable. El Ara, sin embargo, no se rindió. Vivía con lo justo, trabajaba sin descanso, y su fe en el Jardín Elevado era la única cosa que la mantenía a flote. Sus maquetas, meticulosamente detalladas, eran las únicas pruebas de su talento. Un día, cuando ya estaba a punto de rendirse, un inversor, un magnate de la industria de la construcción llamado Samuel Thorne, se fijó en su proyecto. Thorne era un hombre de negocios, con una reputación de ser implacable, pero vio el potencial de el Jardín Elevado y el talento de El Ara. La invitó a su oficina, un rascacielos de vidrio y acero, y le ofreció la financiación que necesitaba. La emoción de El Ara fue abrumadora, pero el contrato venía con condiciones. Thorne no quería un rascacielos ecológico, quería una versión más barata y más rápida de construir. Le exigió a El Ara que hiciera cambios en su diseño, que comprometiera la calidad de los materiales y que eliminara las características ecológicas que eran el corazón de su proyecto. «Es un negocio, no un sueño», le dijo Thorne, con una sonrisa fría. El Ara se encontró en una encrucijada. Si aceptaba, vería su proyecto hecho realidad, pero al costo de su integridad. Si se negaba, su sueño se desvanecería para siempre. Después de una noche de insomnio, con el peso de la desesperación en sus hombros, El Ara firmó. La primera piedra del Jardín Elevado se puso, pero la alegría que sintió fue efímera. Su obra maestra, que una vez fue un faro de esperanza, se había convertido en un recordatorio de su compromiso con el diablo. La construcción de El Jardín Elevado comenzó con un ritmo frenético. El rascacielos se alzaba hacia el cielo, un monstruo de acero y cristal que crecía a una velocidad antinatural. Para el mundo, era la culminación del genio de El Ara, un hito en la arquitectura moderna. Para ella, era un constante recordatorio de sus compromisos. Cada día veía cómo los materiales de baja calidad reemplazaban sus diseños ecológicos, y cada columna que se erigía era un puñal en su conciencia. La felicidad que había imaginado se había disuelto en la culpa. Las entrevistas de prensa, que se suponía que eran un momento de triunfo, se sentían como un fraude. Hablaba de sostenibilidad y de un diseño que había sido corrompido, y cada palabra se sentía como una traición. Su padre, que siempre la había apoyado, la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Este no es el sueño del que me hablabas», le dijo un día. Y su simple frase se sintió más pesada que todo el peso del rascacielos. La construcción, sin embargo, parecía ir sin problemas. El rascacielos se alzó sobre la ciudad, un coloso que dominaba el horizonte. La fecha de inauguración se acercaba y la prensa ya lo había catalogado como la obra del siglo. El Ara, a pesar de sus dudas, se permitió sentir un poco de orgullo. Al fin y al cabo había logrado su sueño, aunque fuera de una manera que nunca había imaginado. La noche antes de la inauguración, una tormenta sin precedentes azotó la ciudad. El viento soplaba con una fuerza increíble y la lluvia caía como un diluvio. El Ara, nerviosa, observaba el rascacielos desde su apartamento, con el corazón en la garganta. De repente, un sonido espantoso la hizo saltar, un estruendo que se sintió como un terremoto. El rascacielos, que parecía tan fuerte e inquebrantable, se había derrumbado. Una de las bases, un compromiso que Thorne la había obligado a aceptar para abaratar costos, se había desplomado.
El colapso del rascacielos fue transmitido en vivo por todos los noticieros. Elara vio en la pantalla cómo su sueño se convertía en polvo y escombros. La culpa la consumió. Las alarmas de los medios de comunicación y las noticias de la televisión se enfocaron en ella. A los ojos del mundo, ella era la arquitecta, la genio, la única responsable de la tragedia. Su nombre, que se suponía que sería sinónimo de innovación, se había convertido en un sinónimo de fracaso. Elara no vio la tragedia en persona. La vio en la televisión. El rascacielos que había diseñado, que era la culminación de su vida, se había convertido en un monumento a su fracaso. La prensa la llamó la arquitecta del desastre, y su nombre se convirtió en un sinónimo de irresponsabilidad. La opinión pública la odiaba, y su carrera, que apenas había comenzado, se había desmoronado en un instante. La culpa la consumió, no solo por el colapso, sino por el compromiso que había hecho con el inversor. Ella sabía que los materiales no eran los adecuados, pero había guardado silencio. Ahora, su silencio se había convertido en un ruido ensordecedor. Su teléfono sonaba sin parar, con amenazas y críticas. Su correo electrónico se llenó de odio. El mundo que ella había conocido se había vuelto hostil. Elara se vio obligada a huir. Empacó sus pocas pertenencias y con el corazón en la garganta, se subió a un autobús, dejando atrás la ciudad y su vida. No tenía un plan, solo una necesidad de desaparecer, de esconderse de la mirada de la opinión pública. Viajó durante días, hasta que llegó a un pequeño pueblo en las montañas, un lugar tan alejado de la civilización que se sentía como el fin del mundo. El pueblo era un lugar de paz y tranquilidad. La gente era amable y nadie la conocía. Elara se instaló en una pequeña casa y empezó a trabajar en un restaurante. La vida era sencilla, monótona, pero por primera vez en años se sintió segura. La culpa, sin embargo, la consumía. Cada noche, soñaba con el rascacielos derrumbándose. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago. Un día, mientras caminaba por la calle, vio un taller de construcción. Un anciano, con el rostro arrugado por el sol, estaba trabajando en un muro de piedra. El hombre, con una mirada sabia, la invitó a sentarse y le ofreció un vaso de agua. «Pareces cansada, hija», le dijo. Y en ese momento, Elara, que había guardado su secreto por tanto tiempo, sintió que podía confiar en él. La soledad se había roto, y por primera vez en años se sintió como un ser humano, no como un fracaso. El anciano, que se presentó como Martín, era un maestro artesano que había dedicado su vida a la construcción con materiales tradicionales: piedra, madera, barro. Su taller no era una fábrica, sino un santuario donde cada pieza se trabajaba con las manos. Elara, que solo conocía los planos de computadora y los materiales modernos, se sintió fascinada. La forma en que Martín hablaba de la madera, de su olor y su textura, era como un poema, y la forma en que colocaba las piedras en un muro, con una precisión que desafiaba la lógica, era un arte que ella no entendía. Martín, al ver el interés de Elara, la invitó a trabajar con él. Le dio un pedazo de madera y un cincel y le dijo: «El material te dirá lo que quieres ser, solo tienes que escuchar». Elara, que había pasado años dando órdenes a obreros, se sintió perdida. Sus manos, que solo conocían el mouse de la computadora, eran torpes y débiles. Pero con cada golpe del cincel, sentía que algo se liberaba en su interior. Ya no estaba construyendo para el mundo, sino para ella misma. El trabajo manual se convirtió en una terapia para Elara. El sonido del martillo, el olor de la madera, el peso de las piedras. Cada elemento la conectaba con la realidad. Se dio cuenta de que su fracaso no era la caída del rascacielos, sino la renuncia a sus principios. El rascacielos era un monumento a su ego, a su deseo de fama y reconocimiento.
Las casas que construía con Martín, en cambio, eran un monumento a la humildad y la honestidad. El Ara no solo estaba construyendo casas, sino también reconstruyendo su vida. Su relación con Martín se profundizó. Él se convirtió en su mentor, no solo en la construcción, sino en la vida. Le enseñó que el verdadero valor no está en la grandeza, sino en la autenticidad. Que la verdadera belleza no se encuentra en el exterior, sino en la forma en que se construye por dentro. Y que el verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. El Ara, que había llegado al pueblo como una arquitecta sin futuro, se había convertido en una artesana que había encontrado su propósito. El tiempo pasó, y el trabajo de El Ara se convirtió en una extensión de su propia sanación. Se sentía más conectada con un simple muro de piedra que con cualquier plano de alta tecnología que hubiera dibujado. El anciano Martín, sin saber su pasado, la animaba a seguir sus instintos. Un buen cimiento, El Ara, es invisible, pero es lo que sostiene todo, le repetía, y la frase se le grabó en el alma. Un día Martín la sorprendió. Hay un festival de artesanos en el pueblo vecino. Quiero que lleves tu trabajo. Es hora de que el mundo vea lo que eres capaz de hacer. El Ara se sintió aterrada. Había pasado tanto tiempo escondida, construyendo en el anonimato. La idea de que su arte fuera expuesto al público la llenó de un miedo que no había sentido desde el colapso del rascacielos. Pero Martín, con una mirada firme, le recordó que el arte no es para esconderse, sino para mostrarse. En el festival, El Ara exhibió una pequeña escultura de madera, una réplica de una casa que había construido. La pieza, con sus imperfecciones y su belleza natural, atrajo la atención de la gente. Un joven, un estudiante de arquitectura, se acercó a su puesto. Se quedó mirando la escultura con una admiración que El Ara no había visto en años. «Es increíble», le dijo. «Tiene una honestidad que no se ve en la arquitectura moderna». El Ara, con el corazón latiendo con fuerza, lo miró. El joven la reconoció. Su rostro, que antes era de admiración, se llenó de asombro. «Tú eres El Ara», dijo, con una voz apenas audible. El Ara, aterrorizada, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás la escultura. La noticia se esparció por el festival. La arquitecta del desastre estaba en el pueblo. La gente, que antes la había odiado, ahora se acercaba a su puesto, con una curiosidad morbosa. El Ara, en su miedo, huyó a su casa, sintiéndose como si el pasado la hubiera alcanzado. Pero en lugar de huir, se sentó frente a su ventana, mirando el bosque, y decidió que era hora de enfrentar a sus demonios. El fracaso que había construido una leyenda también la había liberado. El Ara huyó del festival, pero el miedo no la siguió. En su lugar, sintió una extraña calma. El fantasma de su pasado, que la había perseguido durante años, finalmente se había materializado y en lugar de destruirla, la había liberado. La huida del festival no fue por cobardía, sino por la necesidad de enfrentarse a sí misma. El camino de regreso a su casa no fue una huida, sino una peregrinación. Cuando llegó a su casa, se sentó en el porche y en lugar de esconderse, esperó. Sabía que el joven la encontraría, y cuando lo hizo, El Ara no se sorprendió. El joven arquitecto, con el rostro de admiración y respeto, se paró frente a ella, y en lugar de un reproche, le dio un cumplido. «El Ara, tu trabajo en el festival es una obra de arte. Tiene una honestidad que no se ve en la arquitectura moderna». El Ara, con una voz temblorosa, le preguntó: «¿Por qué no me odias?». El joven arquitecto, que se llamaba Lucas, le contó su historia. Era un estudiante en el momento del colapso, y su maestro un hombre que había sido un mentor para El Ara en el pasado. Siempre le había dicho que el rascacielos no era un fracaso de diseño, sino un fracaso de la moral. Lucas había investigado el caso y había descubierto que El Ara había sido obligada a usar materiales de baja calidad,
y que el derrumbe fue el resultado de la ambición del inversor. No eres la arquitecta del desastre, le dijo Lucas. Eres la víctima de una tragedia. Las palabras de Lucas se sintieron como un bálsamo. Por primera vez en años, Elara se sintió vista, no como la culpable, sino como la víctima. El resentimiento y la culpa que había guardado por tanto tiempo se disolvieron. Se dio cuenta de que su fracaso no era la caída del rascacielos, sino la renuncia a sus principios. Lucas, al ver su obra en el festival, supo que Elara había encontrado la redención en el anonimato. Tu obra en el festival no es solo arte, le dijo. Es una prueba de que el fracaso no es el final. Es un cimiento sobre el que se puede construir una nueva vida. Y en ese momento, Elara supo que su historia no era solo un fracaso, sino una leyenda. El rascacielos había sido un sueño, pero su vida en el pueblo, con sus manos, con sus materiales, con su honestidad, era una obra maestra. El fantasma del rascacielos se disipó en la quietud del pequeño pueblo. Elara, sentada con Lucas en el porche de su casa, le mostró las maquetas de barro y madera de las construcciones que había hecho. No eran imponentes, no tocaban el cielo, pero estaban llenas de un alma que el rascacielos nunca tuvo. Lucas, con una mirada de genuina admiración, le dijo que su trabajo era una revolución silenciosa, una que desafiaba la frialdad de la arquitectura moderna. Elara le contó la historia completa. El compromiso con Samuel Thorne, las dolorosas modificaciones a su diseño, el silencio que la había consumido y el miedo que la había obligado a huir. Lucas la escuchó con una empatía que no había recibido en años. Le contó que él y otros arquitectos jóvenes se habían sentido desilusionados con la industria, con la falta de integridad y la obsesión por el dinero. Tu fracaso, le dijo Lucas, se convirtió en nuestra inspiración. Nos enseñaste que hay una forma diferente de construir. La conversación no fue un momento de confesión, sino de redención. Elara se dio cuenta de que su fracaso no era un final, sino un cimiento. El colapso del rascacielos no fue el fin de su carrera, sino el inicio de su verdadera obra maestra. Una vida de honestidad, de humildad y de arte que se construía con las manos. Lucas le propuso un trato. No le pidió que regresara a la ciudad o que volviera a la arquitectura de rascacielos. Le propuso que unieran fuerzas, que usaran los métodos y materiales tradicionales del pueblo para construir una comunidad sostenible. Tú serías la arquitecta de una nueva era, le dijo. No construiríamos para la fama, sino para la gente. La propuesta la llenó de un miedo que la hizo dudar. Elara, que había pasado años con miedo a ser descubierta, se vio obligada a tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Se quedaría en el anonimato o se arriesgaría a construir una nueva vida, una nueva leyenda? La respuesta no era un rascacielos, sino la fe en sí misma. Elara se sentó con Lucas en el porche, con el sol de la tarde bañando el valle en tonos dorados. La propuesta de Lucas no era una oferta de trabajo, era una invitación a la redención. Durante años, había creído que su fracaso era un castigo, una sentencia, pero Lucas le había mostrado que era un regalo, una lección que la había llevado al único lugar donde podía construir una verdadera obra maestra. Al día siguiente, Elara fue al cementerio local. Buscó la tumba de Martín, su maestro y amigo, y se sentó a su lado. Le contó la historia de Lucas y la propuesta. No buscaba una respuesta, buscaba la paz. En su corazón, sabía que Martín habría querido que aceptara. Él siempre le había dicho que la verdadera construcción no era la que se hacía con ladrillos y cemento, sino la que se hacía con el corazón y la honestidad. Elara regresó al pueblo y con una determinación que no había sentido en años, le dijo a Lucas: «Acepto». Y con esas palabras, el fracaso que había construido una leyenda se convirtió en el cimiento de una nueva vida. Elara no regresó a la ciudad. En cambio, se convirtió en la arquitecta del pueblo,
diseñando casas y edificios que se integraban con la naturaleza, usando los métodos y materiales que Martín le había enseñado. Su trabajo no era para los ricos o los famosos, sino para la gente. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa. En la comunidad de la arquitectura se la conocía como la arquitecta del fracaso, pero no como un insulto, sino como un título de honor. Su rascacielos se convirtió en una advertencia, pero sus pequeñas casas, llenas de alma y de honestidad, se convirtieron en un faro de esperanza. Elara se dio cuenta de que su mayor éxito no fue el rascacielos que soñó, sino el legado que construyó con sus manos, con humildad y con el corazón. Su fracaso la había liberado, la había despojado de la ambición y la había llevado a un lugar donde la verdadera belleza no se encontraba en la cima, sino en la base, en los cimientos, en las manos que construyen un sueño. Y con eso, la leyenda de Elara, la arquitecta, había comenzado.